bendiga, hermanos. No sabía que tenía una voz tan fuerte y tan masculina. Dios es bueno, amén. Bueno, mi nombre es José Plasencia, pero ¿qué les parece si antes de que les cuente mi testimonio, nos encomendamos a Dios, amén? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, Señor Dios, te damos las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos permites para meditar en tu palabra, en las obras que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que a pesar de todo, Señor, y en medio de todo, en medio de las circunstancias, quizás de los problemas, de las preocupaciones, de el no saber qué será el día de mañana, tú, Señor, nos has prometido que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, danos un corazón de carne, quita de nosotros el corazón de piedra, ayúdanos. Queremos ser más como niños, queremos ser como barro que tú puedas tomar en tus manos y nos puedas hacer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti, a tu cuidado, Madre nuestra. Rogamos intercedas por nosotros ante el trono de Dios nuestro Padre, y oramos en el nombre que está sobre todo nombre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, como ya lo mencioné, como ya lo mencionó el hermano, mi nombre es José Plasencia. Soy mexicano, soy nacido y criado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Como ya lo saben, o para los que no lo saben, primeramente quiero decir que sí crecí en una familia católica, recibí mis sacramentos de iniciación a la fe cristiana. Mis padres me enviaron al catecismo, fui catequizado, hice mi primera comunión, mi primera confesión, mi primera comunión, después fui confirmado. Mis padres, hasta lo mejor de sus posibilidades, ellos trataron de enseñarme la fe cristiana. Recuerdo a mi madre cada noche antes de ir a dormir, rezaba con nosotros el Padre Nuestro, el Ave María, la oración al ángel de la guarda. Ella me decía que yo podía hablar con Dios. Recuerdo siendo un niño que yo decía, tengo miedo, no pegue la luz, el cuarto está muy oscuro. Y recuerdo que ella trataba de infundir en mí una fe en Dios nuestro Señor. Mi padre venía incluso de una familia muy católica, y yo recuerdo que mi padre también trataba de hacer lo mejor que él podía. Después mis padres se separaron, y se podría decir que mi catolicismo fue interrumpido debido a esto que sucede en mi casa. Mis padres se separan. Después ya no estábamos yendo a la iglesia, ya no estábamos yendo a una parroquia. Prácticamente nos volvimos, por decirlo así, católicos solo de tradición, solo de nombre, o católicos no practicantes. Pero la semilla sí quedó sembrada en mi corazón. Los sacramentos es lo que hacen, que infunden en nosotros gracias que después pueden ser reavivadas, pueden ser reactivadas. Todo lo que se nos enseña en el catecismo, lo que nuestros padres nos enseñan, lo que recibimos, todo eso, como dice la palabra, no vuelve vacío. Todo eso son semillas que quedan en nosotros. Ahora, mi formación como católico fue interrumpida hasta el punto de ya no estar yendo a la parroquia, ya no estar yendo a la iglesia. Prácticamente me volví un católico solo de cultura, un católico de tradición. Ahora, ¿cómo es que yo me volví un protestante? ¿Cómo es que yo me volví un bautista? Porque como ya lo mencionamos, fui bautista por 20 años. Incluso llegué a ser, estuve en la pastoral, fui asistente de pastor varios años, y después incluso fui misionero bautista.
fuimos enviados a otra ciudad para empezar un grupo bautista, una comunidad bautista. Pero ¿cómo es que de ser católico, de crecer en un hogar católico, cómo es que llegué a ser bautista? Uno de mis vecinos, que también ellos eran católicos, pero se hicieron evangélicos, para ser más específico, pentecostales. Ellos se hicieron de un grupo pentecostal y sí hubo un cambio en sus vidas, tengo que decirlo. Yo noté que hubo un cambio para bien, no se hicieron malas personas, pero ellos, especialmente el hijo de ellos, que era mi amiguito, era mi vecino, ya creciendo, ya en la adolescencia, ya cuando yo ya no estaba practicando la fe, ya no íbamos a la iglesia, ya no íbamos a la parroquia. En la adolescencia, ustedes saben que la adolescencia es una de las, quizás de las etapas más difíciles. Pues imaginen, mis padres separados, un adolescente, yo era el mayor, un varoncito, creciendo sin el padre, con los problemas que trae una separación. Se hizo una nube en mi hogar, en mi vida, que trajo confusión, trajo dolor, inestabilidad. De que eres un adolescente, tienes 12, 13, 14, estás desorientado, es cuando más necesitas, en el caso de los varones, pues necesitan a su padre, lo necesitan más que nunca. Pero bueno, en medio de toda esta situación yo empecé a volverme rebelde, empecé yo sí, no hay otra palabra, rebeldía. Mi vecino, que era pentecostal, él como que veía eso y él, cada que podía, como era de mis mejores amigos, me empezaba a hablar de Dios. No me hablaba tanto de que tú debes de ser pentecostés o que tú debes de abandonar la iglesia católica para hacerte protestante, sino más me hablaba de Dios. Me decía: José, tú necesitas a Dios. José, tú necesitas entregarle tu corazón a Dios. Tú necesitas recibir, voy a usar el lenguaje que él usaba, ¿no? Él decía: necesitas recibir a Jesucristo, necesitas entregarte, Cristo murió por ti, Dios te ama. Jesucristo murió en la cruz, siendo Él santo, siendo el Dios hecho hombre, vino y recibió el castigo que tus pecados merecían. Y todo esto me lo hablaba. Y se me hacían cosas buenas. Pues de hecho, nosotros como católicos afirmamos, de hecho, ha sido la Iglesia Católica la que nos ha dado el Evangelio. Nos guste o no, que querramos criticar a la Iglesia, que esto, que fallaron, pero ha sido la Iglesia la que nos ha dado este mensaje, que está en las Sagradas Escrituras. Que por eso los grupos no católicos, los grupos cristianos no católicos, por eso también hablan de este mensaje, porque ellos, cuando salen de la iglesia, no se fueron con las manos vacías. Cuando ellos salieron de la iglesia, se llevaron parte, no todo, pero parte del depósito de la fe. Y parte del depósito de la fe son las Sagradas Escrituras, aunque le quitaron sabiduría, ¿no? Porque sabemos que la Biblia que ellos utilizan, no solamente le falta un libro, no solamente le falta el libro de sabiduría, sino que le faltan otros 6 libros, le quitaron 7 libros. Pero bueno, entonces él me hablaba de esto. No me hablaba de cosas raras, extrañas, pero sí me hablaba de lo que la misma Sagrada Escritura nos dice. Para no ser la historia más larga, porque sabemos que tenemos tiempo limitado, eventualmente él empezó a hablarme de esto. Después, hermanos, incluso me invitó a la iglesia, y sí, asistí a la iglesia, pero yo estaba en la adolescencia y yo decía: ¿sabes qué? No, yo creo que ahorita soy muy joven, yo necesito disfrutar la vida. O sea, yo quería andar en mi rebelión, y yo sabía que si yo iba a estar en la iglesia, tenía que apartarme de lo malo, tenía que apartarme del pecado. Entonces, si yo me quería portar mal, que yo quería andar haciendo lo que yo quería, pues no me convenía estar en la iglesia. Entonces empecé yo a andar en rebelión, incluso abandoné la escuela, la preparatoria la empecé, después la abandoné, como les digo, a raíz de los problemas que había en mi casa, a raíz de esta separación. Pues sí, como que fui afectado, y no es una justificación, pero sí, mi mundo estaba, como decimos, patas arriba, ¿no? O sea, estaba todo al revés. Entonces empecé yo a portarme mal, de fiestero, tomando, incluso después se me ocurre probar la famosa marihuana. Dije yo: a ver qué se siente, y la probé, y pues me daba risa todo, y como que me desconecté de mis problemas, y como que era un escape.
pero después te das cuenta que te empieza a destruir, es un engaño, te estás engañando a ti mismo, estás viviendo fuera de la realidad. Pero sí, empecé a andar en eso, de fiestas, tomando, y luego la marihuana, y que vamos para allá a una fiesta, y que para acá, y cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, uno se siente el dueño del mundo, uno piensa que uno nunca se va a morir, uno cree que uno ya sabe todo, uno cree que ya no necesita a sus padres, tú crees que tú ya conoces más que tus papás, que tú sabes más que tus papás, que tú eres mejor que tus papás, y la verdad es que cuando eres adolescente estás en pañales, no sabes lo que estás diciendo, pero bueno, esa era mi vida y estaba viviendo en ese mundo. Después, hermanos, tuve una conversión que no fue ni en la iglesia católica, ni en la iglesia bautista, ni en el mundo protestante, por así decirlo, sino que, como les dije al principio, yo ya tenía semillas sembradas que me pasaron en mi casa por medio de la fe cristiana, la fe católica, por medio de los sacramentos, por medio de lo que aprendí en el catecismo, por medio de lo que mis padres me enseñaron, y también, para ser justo y ser honesto, por medio de mi vecinito que me hablaba también de Jesús y que Jesús te ama, y él ahí estaba siempre hablándome. Que eso es lo que cada cristiano necesitamos estar haciendo. Todo cristiano necesitamos estar viviendo nuestra fe, entender nuestra fe, saber de qué se trata, y después compartir eso con todos los que podamos, con tus vecinos, compañeros de trabajo, con tu familia, con tus hijos. Un día, hermanos, estando yo en mi soledad, en mi tristeza, en mi depresión, me sentía vacío, me sentía hueco, sentía que nadie me amaba, que nadie me comprendía, que no había un propósito para vivir. Realmente me sentía muy mal, muy mal. Y un día estaba en mi hogar, me acuerdo que me avergüenzo, pero ese día estaba yo bajo los efectos de la marihuana, estaba escuchando música, me quedé dormido, me acuerdo que me despierto, y no sé cómo explicar, me levanto, voy frente a un espejo que tenía en la casa, y cuando me veo en el espejo, veo mi rostro. No solamente me vi demacrado físicamente por fuera, sino que en ese momento, cuando me vi al espejo, fue como que si Dios me permitió contemplar la condición miserable de mi corazón. Vi mi miseria, vi mi pecado, vi mi necesidad de Dios. Y viéndome ahí, después de pensar en cómo estaba mi vida, hecha un desastre, pensar en los problemas familiares, pensar de que todo era oscuridad, todo era oscuro, me vino un pensamiento a la mente: Jesucristo. Cuando me viene Jesucristo a la mente, solo sabía que necesitaba a Jesucristo, y necesitaba arrepentirme de mis pecados, y necesitaba buscar a Dios. Me salgo de la casa y no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Pues ahí estaba el vecino en la casa de al lado. Pues ahí voy con el vecino, le toco la puerta. Se sorprendió de que yo lo estuviera buscando, porque pues como yo andaba rebelde, yo me le escondía, yo no quería que me hablara de Dios, yo lo evitaba. Me invita a pasar, me dice: ¿qué pasó, José? ¿Cómo estás? Pero sabes que me siento muy mal, estoy muy mal, necesito a Dios, quiero arrepentirme, quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Y ese día, sentado, él no me predicó, no me sacó un folletito, no me dijo tienes que ser pentecostés, no me dijo nada de eso. De hecho me dijo: José, yo creo que tú ya sabes lo que necesitas hacer, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas abandonar tu vida de pecado y necesitas entregarle tu vida a Dios. Y me dijo: ahí donde estás sentado, me dijo, ¿por qué no oras y le pides a Dios que te ayude? Y lo hice. Ese día tuve una conversión. Pero la pregunta es: ¿y ahora qué sigue? Pasaron como 3 semanas y me dijo: José,
¿estás yendo a una iglesia? Le dije, no, pues no sé. No sé, o sea, no sabía cómo darle seguimiento a mi crecimiento espiritual, a mi vida, pues. Y él me invitó a su iglesia. Llegué, pues todos cantando, aplaudiendo. Luego pasaba una persona con una Biblia, hablaba, la abría, leía una historia de Jesús, luego trataba de darle trataba de explicarlo. Y pues yo, como no conocía bien mi fe católica, como mi catolicismo fue interrumpido, como no recibí bien la formación sólida que yo necesitaba, pues sin mayor investigación, pues dije, pues aquí me quedo, ¿no? Pues aquí todos hablan de Dios y cantan y hablan de Jesús, y ahí me quedé. Entonces, esa es la razón de cómo yo llegué al mundo bautista, cómo yo me hice protestante sin darme cuenta. Si usted ahorita me preguntara, ¿cuánto tiempo investigaste las doctrinas protestantes para tomar la decisión de hacerte protestante? ¿Sabes cuál sería mi respuesta? ¿Cuánto tiempo? 0. Si preguntas, ¿cuánto estudiaste la historia antes de decidir hacerte protestante? 0. Simplemente llegué, me trataron bien, fueron amables conmigo, abrían la Biblia, hablaban de Jesús, y ahí me quedé. Pues ahí estuve 20 años en total. Yo en lo personal, yo hablaba con Dios, oraba con Dios, leía la Biblia, pero ¿saben una cosa? Siempre como que sentía que algo faltaba. Y aparte les voy a decir algo, yo al principio me di cuenta que había muchos grupos protestantes, porque yo iba en el transporte público y miraba que decía Iglesia Pentecostal del Séptimo Día, Iglesia Pentecostal de las Iglesias de Dios, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia no denominacional, y puras denominaciones, y yo les pregunté, ¿por qué están todos separados? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, no, es muy sencillo, mira, todo tiene que ver con la personalidad. Algunos son más tranquilitos y no les gusta hacer tanto escándalo, y ellos son los que se hacen los bautistas conservadores. Algunos son más emocionales y son más expresivos y les gusta aplaudir, y esos son los que se hacen los pentecostales. Y algunos otros y así. Entonces él así me lo explicó, y la verdad no me convenció, pero a la vez no sabía cómo responder. Dije, bueno, pues si tú lo dices. Entonces ya después, adelantando el tiempo, ya como bautista ya de muchos años, ya había estado yo como asistente de un misionero americano, dicho sea de paso, un misionero americano en Tijuana, Baja California, en México. Entonces yo ya estaba de su asistente, yo ya participaba en la enseñanza. Pasaron muchos años, me brinqué muchos años. Yo estaba en la enseñanza de la Biblia, predicación, salíamos a las comunidades a hacer proselitismo. Muchas gracias, muy amable. Y yo ya estaba de tiempo completo, incluso yo renuncié a mi trabajo, decidí ya no seguir mi carrera, porque para esto estaba recién graduado, estudié psicología, pero decidí ya no irme por el lado de la psicología, dejé mi trabajo y me fui a trabajar de tiempo completo con este misionero. Y ahí yo estaba involucrado en todo. No sé, como que era como un monje, porque este lugar está apartado de la ciudad. Es una propiedad, como si fuera un rancho. Y ahí estaba la iglesia bautista, tenían un instituto bíblico, incluso después se abrió una casa hogar, y yo estaba empapado de todo, hacía de todo. Después me enviaron a San Diego. Entonces de Tijuana, pues nada más es brincar ahí el bordo, la frontera. Me mandaron a San Diego, a una área que es muy hispana, de hecho muy mexicana, y ahí estuvimos por 1 año y medio. Estuvimos ahí tratando de empezar una comunidad bautista. Después, hermanos, ya no pudimos continuar ahí, y ya en otra ciudad de San Diego nos movimos al área de Sacramento, en California. Y un día, y aquí es donde entra la parte de si te preguntas, bueno, está bien todo esto, pero ¿cómo fue que entró otra vez el catolicismo a tu radar? ¿Cómo fue que otra vez decidiste reconsiderar el catolicismo? Un día, estando en el área de Sacramento, California, de casualidad, entre comillas, en YouTube me apareció un video que decía testimonio de conversión de Eduardo Verástegui.
Y como yo ya sabía quién era, de cuando Eduardo Verástegui andaba haciendo de las suyas en el mundo, antes de que él fuera una persona consagrada a Dios, dije yo, Eduardo Verástegui, conversión, pero no decía en el título, no decía nada de Iglesia Católica, nada más así, conversión de Eduardo Verástegui. Y que le doy clic ahí en el YouTube y empiezo a ver el video. Y empieza a contar su conversión, un testimonio fuerte, una conversión poderosa. Y me impactó y me sentí identificado con todo lo que él estaba diciendo. Cuando de repente comienza a decir que es católico. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo? O sea, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo y su conversión, puedo darme cuenta que es una conversión verdadera, pero ¿cómo que es católico? Porque en mi mente, recuerden que yo ya tenía muchos años, y en mi mente, pues, hermanos, que ya estaba ya muy influenciada por la teología protestante. Hay algunas cosas buenas en estos grupos de que te hablan de Jesús y te hablan de que leas la Biblia, todo eso es bueno, eso no es malo, pero también hay cosas que no están bien, y especialmente es que hay un sentimiento en contra de la iglesia. De hecho, el alma del protestantismo es anticatólica. El alma del protestantismo es anticatólica, porque si no eres anticatólico, la pregunta sería entonces, ¿por qué no perteneces a la Iglesia Católica? Entonces, aunque a lo mejor tú no nunca lo digas en voz alta, si alguien es protestante, y aunque el protestante nunca ande atacando con la boca, pero su movimiento, la comunidad a la que pertenece, esencialmente su alma es anticatólica, porque creen que la iglesia está mal, y creen que la iglesia se corrompió, y creen que la iglesia tiene engañadas a las personas, y creen que el Papa es el anticristo, y creen que la iglesia católica es la gran ramera, y tienen todas estas ideas equivocadas, erróneas, falsas. Entonces todo eso yo ya lo tenía. Entonces cuando veo a Eduardo Verástegui, digo, ¿cómo es posible que este hombre me esté hablando de una conversión con la cual yo me puedo identificar, pero es católico? Entonces eso fue lo que a mí me hizo, dije, ¿sabes qué? No. Dije, yo voy a estudiar el catolicismo, pero voy a demostrar que el catolicismo es falso, porque yo ya era bautista de hueso colorado. Y dije, voy a investigar el catolicismo y voy a encontrar y voy a comprobar y voy a demostrar que es falso. Y que comienzo. Ahora, cuando tú haces clic en un video de YouTube, siempre te pone otros videos que se relacionan con ese video que estás viendo. Pues cuando le di clic al de Verástegui, ya me estaban apareciendo otros testimonios de hasta pastores y misioneros convertidos al catolicismo. Entonces, al mismo tiempo que estaba investigando el catecismo de la Iglesia Católica, y estaba yo investigando el catolicismo, según yo, para refutar, según yo, para demostrar que el catolicismo era falso, al mismo tiempo yo empecé a ver esos testimonios, y al principio yo decía, no puedo creer, hasta que me encontré con el testimonio de otro pastor y teólogo protestante que se llama Scott Hahn. Y cuando yo lo escucho, digo, ¿cómo es posible? Pobrecito, tan inteligente que se ve, con tantos estudios que tenía como protestante, ¿cómo es posible que ahora se hizo católico? Y yo en mi corazón hasta sentí lástima. Si alguna vez se han preguntado por qué los protestantes no entienden, por qué los hermanos separados, es que así les enseñan en sus mentes. Ser católico es estar perdido, ser católico es estar engañado. Entonces ellos, como tienen eso acá arriba, y se enteran que un protestante se hizo católico, es como, en lugar de ir para adelante, es como ir para atrás, y sienten en sus mentes de ellos, sienten compasión. Y yo dije, pobrecito, lo engañaron. ¿Pero cuál? Después me fui dando cuenta, poco a poco, me tomó 3 años
y medio de estar investigando, de estar orando, luego te vas convenciendo, te vas dando cuenta de que los católicos al principio dices, pues parece que sí tienen una o dos cosas bien, pero todas las demás están mal. Pero conforme vas estudiando y le pides a Dios, dices, oye, ¿a poco sí? Y así empecé a darme cuenta. Leía a los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y me di cuenta que todos hablaban de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo como algo real, no como mi iglesia bautista y como enseñan los pentecostales y casi todas las denominaciones, enseñan que solamente es un símbolo. Ellos no creen que la Eucaristía es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Dicen que solamente es una representación, un simbolismo. Ahora, sí lo hacen con respeto, sí lo hacen con reverencia, pero no creen que es el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me di cuenta que todos los padres de la iglesia no creían como los bautistas, sino que los padres de la iglesia creían como los católicos, y no lo podía creer. Fíjense para que vean qué tan ignorante era. Pero bueno, entonces dije, ¿sabes qué? La Eucaristía no la puedo negar, no la puedo negar, en verdad sí es el cuerpo y sí es la sangre de Jesucristo. Pero todo lo demás, que los santos, que María, que los sacramentos, eso no. Como el tiempo me está ganando, hermanos, después me fui dando cuenta de que cada una de las doctrinas que la Iglesia Católica enseña eran verdad. Son bíblicas, son históricas, las puedes encontrar a través de los siglos, tienen sentido común, lógica, y te das cuenta que todo se enseña en la misma Sagrada Escritura. Me tomó tiempo, 3 años y medio de estar investigando y de estarme sorprendiendo. Yo pensaba que los apologistas católicos solamente estaban como tratando de, como dicen algunos, haciendo circo, maroma y teatro, gimnasias intelectuales para tratar de acomodar todo, pero no, me di cuenta que no, simple y sencillamente es lo que la misma Biblia enseña, lo que la misma Sagrada Escritura enseña. Y después pues me fui dando cuenta que mis creencias protestantes, como la llamada solo, ¿han escuchado que dicen que solo la Biblia? Pues me di cuenta que eso no tenía sentido. Me di cuenta que la iglesia nunca había creído que solo la Biblia. Siempre tienes a los maestros, la iglesia, tienes la tradición apostólica y tienes también la Sagrada Escritura. Y me di cuenta que eso de solo la Biblia ni está en la Biblia, para empezar. Me di cuenta que eso de solo la fe, pura fe, solamente cree y ya eres salvado. Una vez salvado para siempre. Y la salvación no se pierde, así me decían. Y yo también así lo repetía. La salvación no se pierde, pero me di cuenta que no está en la Biblia tampoco, que eso de solo fe lo inventó Martín Lutero. Total de que empecé a descubrir, y también poquito a poquito lo iba compartiendo a mi esposa. Que mi esposa nunca había sido católica en toda su vida. Nació en un hogar bautista, fundamentalista, tradicionalista, de hueso colorado y bien bautista 100%. Pero le iba compartiendo. Oye, estoy aprendiendo esto, oye, estoy aprendiendo aquello. Y al principio como que ella se cerraba y no quería escuchar. Cuando yo me di cuenta que ella ya estaba así en una posición de que no, la dejé de estar hostigando y me puse de rodillas todos los días, en secreto, orando por ella. Señor, si tú me estás llamando al catolicismo, vas a tener que hacer algo con mi esposa, porque yo no quiero destruir mi familia. Yo no quiero decirle a la gente, miren, ya soy católico, y que me digan, ¿y tu familia? No, mi familia, pues no, ya estamos ya separados. No, yo quería que fuera realmente, que pudiéramos decir, aquí estamos. Pudiéramos decir, miren lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para no hacer la historia más larga, porque el tiempo ya se me acabó, mi esposa después, ella empezó a desarrollar un hambre y una sed de buscar la verdad. Y ella también me iba pidiendo libros y también iba viendo videos, iba viendo testimonios, haciendo su propia investigación. Después, según yo era el que iba adelantado, después creo que ella hasta me arrebasó. Ella tiene un testimonio quizás hasta más fuerte, porque ella nunca fue católica y Dios la convirtió por medio de la meditación de los misterios del Santo Rosario.
que sabemos que los misterios del Santo Rosario no es otra cosa sino una meditación en los eventos más importantes de la vida de Jesucristo, los momentos más culminantes del Santo Evangelio, meditados a través de los misterios del Santo Rosario, a través de los ojos de María, de la Virgen María, Nuestra Señora, nuestra Madre, en el orden de la gracia. Y un día ella agarró el rosario con miedo, de esas que cuando haces algo y te da miedo, porque piensas que estás haciendo quizás algo malo. Tomó el rosario, mi esposa ni sabía ni cómo rezar, ni qué decir, ni qué nada, pero fue a YouTube y puso un rosario en inglés. Total, en medio de estar repitiendo el rosario con la ayuda de un sacerdote que ya falleció, un franciscano, dice que empezó y con imágenes en el video, con imágenes de Jesucristo, de Nuestra Señora, y dice que no, se quebrantó, fue convertida, tuvo una conversión meditando los misterios del Santo Rosario. Y que entro yo, abro la puerta del cuarto y que la veo con el rosario en la mano, porque yo era puro estar estudiando, el rosario yo todavía no. Yo era los hombres somos más así, ¿no? Los hombres somos más así más de razonamiento y de estudio y de querer entender todo. Las damas, las mujeres son un poco diferentes, más del alma, más del corazón. No nomás es pura letra, no nomás es puro, ¿verdad? Pero bueno, y que la veo. Hermanos, el tiempo se me ha acabado, pero no, llegamos a un punto donde, ¿sabes? Necesitamos ser católicos. Necesitamos ser católicos. La Iglesia Católica en verdad fue fundada por Jesucristo mismo, y a pesar de las fallas que ha tenido, a pesar de los malos miembros que ha habido, a pesar de todo lo que tú quieras decir, a pesar de todo, pues miren, si Jesús dijo, ni las puertas del infierno van a destruir a la Iglesia, ¿qué cosa peor que las puertas del infierno hay? ¿Los escándalos? No. ¿Los pecados de los que han fallado? No. Aunque sí hay gente que se lastima, sí hay gente que es dañada por los malos testimonios, por los abusos, pero Jesucristo dijo, ni los pecados más horribles, ni las puertas del infierno van a destruir mi iglesia. Llegamos a un punto donde, ¿sabes? Por amor a Jesucristo, por amor a la verdad, decimos, necesitamos ser católicos. Y empezamos a asistir a una parroquia en agosto del 2016. Pasamos por todo un proceso, tuvimos que, ustedes saben, nuestro matrimonio tenía que ser sacramental, ser convalidado para estar bien. Después tuve que hacer mi confesión. Mi esposa tuvo que pasar por 9 meses de catequesis, fue confirmada. Ya cuando ya estaba todo listo, entonces ya me dijeron, José, ahora ya puedes ir al confesionario, hacer tu confesión sacramental, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, y ya para que puedas participar de la Santa Eucaristía. No, hombre, yo estuve meses y meses yendo a la parroquia sin participar de la Santa Eucaristía, porque no podía. Necesitaba primero hacer lo que tenía que hacer, y mi esposa necesitaba ser confirmada por el señor obispo, y fue confirmada y entramos a la iglesia. Ella oficialmente entró en la vigilia de la resurrección del 2017. A los meses mis niñas fueron bautizadas, y pues dejamos todo. Yo estaba en un seminario teológico para ser un pastor bautista, y renuncié, lo dejé, dejamos todo, perdimos amistades, familia ahora ya no nos quiere hablar, cierta familia. Es doloroso, es difícil, pero cuando tú sabes que estás haciéndolo por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a la verdad, y con una conciencia limpia, ¿saben qué? Yo estuve tentado a ya no seguir con esto del catolicismo, porque yo sabía que me iba a costar mucho, y es más cómodo ya no investigar, es más cómodo para no perder amistades, para no perder familia, para no perder trabajo, es más cómodo mejor dejarlo en paz y seguir siendo protestante. Pero lo intenté, pero no pude. De hecho, hasta, ¿saben qué hice? Con esto termino. Escribí un papelito con todas las cosas que Dios ya me había mostrado de la Iglesia Católica que eran verdaderas. Las escribí y lo puse al lado de mi cama, para que cada mañana cuando yo me levantara, yo veía esta lista de todo lo que Dios ya me había mostrado, porque me dio miedo. Me di cuenta que yo mismo me estaba haciendo, me quería hacer al ciego,
para quedarme en la comodidad y seguir siendo un bautista y graduarme y tener un empleo como un pastor bautista y el sueño americano y todo bien a gusto y todo bien suave. Dije, no puedo. Necesito seguir la verdad. Necesito ser católico. Y así fue como regresamos a la iglesia. Hermanos, les di la versión súper mega corta de mi testimonio. El tiempo es limitado. Tengo un tema más tarde y lo estaré compartiendo con ustedes. Gracias por su atención, hermanos. Gracias.